relación jóvenes y TICs es una relación compleja, yo diría. En primer lugar, se habla de los jóvenes como nativos digitales y de los adultos, de los grandes, como inmigrantes digitales. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, es decir, yo creo que efectivamente los jóvenes nacen en un mundo que ha ido cambiando y que tienen unas habilidades, diría, muy desarrolladas, algunos jóvenes, no todos, hay que aclarar, para el manejo de los dispositivos tecnológicos, de las herramientas tecnológicas. Pero eso no los convierte en usuarios conscientes, en usuarios estratégicos, en usuarios que buscan y que saben distinguir lo que es una información verdadera de lo que es una información que no lo es, contrastar, ver digamos, distintas fuentes. O sea, yo creo que tantos jóvenes como adultos tenemos que hacer un aprendizaje para el uso más significativo y más, digamos, útil de las tecnologías. Esa es una de las cuestiones. Y esto los jóvenes precisamente muchas veces no lo entienden o no lo comprenden, porque como les es tan fácil el manejo de las herramientas tecnológicas, creen que esto es todo. Pero en realidad el mundo digital es mucho más amplio, mucho más diverso y mucho más difícil de transitar. Es como una autopista donde con muchos caminos, con muchos puentes, con muchas fosas también donde uno se puede caer o perderse. Y para eso hay que estar preparado a comprender qué son las TICs. Las TICs evidentemente son el producto, digamos, de un desarrollo científico-tecnológico que viene desde hace muchos años. Se las llama nuevas, y es verdad, en un sentido son nuevas, pero ya tienen también muchas décadas, desde las primeras, primeras herramientas o primeros recursos. La primera computadora, por ejemplo, que ya lleva muchas décadas de haber sido creada. Es interesante decir que la creó una mujer, la primera computadora, que es Ada Lovelace. Eso no lo se sabe tampoco mucho. Pero digamos, en todos estos años donde los jóvenes han ido utilizando, si les es tan fácil, digamos, el manejo y lo comprenden, la mecánica, diría yo. Entonces digo, no les es fácil, digamos, como decir, bueno, sí, yo sé manejar los recursos, pero ¿cómo busco una información que tenga sentido? ¿Cómo uso las TICs para organizarme con otros jóvenes o dialogar con otros adultos? ¿Cómo, yo diría, me apropio de las TICs sin que las TICs se apropien de mí? Esa para mí es la gran diferencia, apropiarse sin que las TICs se apropien. ¿Y qué quiere decir que se apropien? Quiere decir no solo que uno pueda transformarse en un adicto de las TICs y en ese sentido no poder distinguir cuándo me sirven y cuándo no, cuándo necesito del contacto personal con otros y no mediado a través de esos recursos, pero también cuando las TICs se apropian de mí, porque las TICs finalmente son una industria y esa industria tiene sus prioridades, tiene sus estrategias de marketing. Los jóvenes y las jóvenes son un nicho muy apetitoso, digamos, para las grandes multinacionales y en general para las empresas que producen tecnología, como son los niños y las niñas ahora, que es el nuevo nicho, ¿no? El nuevo nicho de mercado. Entonces, evidentemente, hay estrategias de marketing, de promoción de las TICs que crean en los jóvenes no solo una adicción al uso, una adicción al consumo irreflexivo. O sea, bueno, hoy tengo este iPhone, mañana quiero tener el otro y pasado quiero tener la otra tableta y mañana quiero tener. Entonces en ese sentido el mercado tiene una influencia muy fuerte en los jóvenes, en términos, digo, de consumo, y a veces un consumo totalmente innecesario, porque, bueno, uno
si tiene un dispositivo determinado, muchas veces no lo utiliza inclusive en toda su potencialidad y ya lo está cambiando. Entonces está produciendo una basura tecnológica que tampoco sabemos dónde va a terminar ni qué efectos va a tener, ¿no? Entonces esa es mi recomendación también, me permito hacerla a los y las jóvenes con quienes he trabajado mucho. Evidentemente las TICs inauguran un mundo nuevo, así es un cambio de época, eso es indudable. Pero hay que ser protagonista de ese cambio de época y no hay que ser un consumidor pasivo de ese cambio de época. Así que bueno, eso sería lo que tengo para decir. I'm ill.